Bien. Sí, vamos a analizar justamente algo que se presentó en la tarde de hoy y que tiene que ver con de alguna manera con ese concepto biológico de entender cómo es el ciclo de las empresas uruguayas en el sentido de cómo van transitando distintos hitos desde lo que es el nacimiento y lo que es la muerte. Esto de alguna manera se enmarca en el plan estratégico del INE, que justamente lo que busca es intentar quizás apoyarse menos en la información que viene en las encuestas y justamente pasar a apoyarse más en los registros administrativos. Con eso se gana calidad, se gana cobertura y se gana eficiencia, porque son registros que ya están, ¿sí? En general, nosotros en la formulación de estadísticas nos apoyamos en justamente las encuestas que tienen un margen de error y que tienen otro conjunto de problemas que de alguna manera se subsanan pasando justamente a los registros estadísticos. Entonces, pasando a los registros estadísticos de las empresas, lo que tenemos acá son algunos de los principales hitos por los cuales atraviesa una empresa. El nacimiento, que para nosotros en este marco es una empresa que no existió durante los últimos 2 años y que justamente aparece su registro, eso es lo que se considera el nacimiento de la empresa. En el segundo trimestre del año, que es la primera fuente de datos que tenemos, nacieron más o menos 10.000 empresas, ¿sí? Esto fue los nacimientos que tuvimos entre abril y junio. Segundo hito relevante en la vida de las empresas, lamentablemente, la muerte. ¿Sí? Acá, ¿qué se considera muerte para una empresa? Justamente cuando no tuvo actividad durante los 2 años previos. En este caso, entre abril y junio murieron aproximadamente 5.267 empresas. ¿Sí? Pasamos una más, iniciaron el cese. Bueno, este es como el primer hito que de alguna manera puede conducir a la muerte de la empresa, porque es la empresa que estaban activas en efectivamente en el trimestre anterior, pero que no están activas en este trimestre. ¿Sí? De alguna manera todavía no están muertas porque no pasaron 2 años de inactividad, pero dejaron de justamente tener actividad. Y después tenemos el reinicio, que justamente son empresas que en el periodo anterior al análisis, en este caso sería el primer trimestre del año, no estaban activas, pero que en este trimestre, donde estamos justamente observando los datos, están activas. De alguna manera reinician, ¿sí? Estos son algunos de los principales hitos que tenemos con números para estos primeros datos correspondientes a lo que pasó entre abril y junio. Nacimiento. Lo dijiste, Germán, pero me parece interesante en todo caso, a riesgo de reiterarnos, repetirlo. ¿Las unipersonales pesan en esos números? Acá está todo, entiendo. Bien. Esto es todo nuevo, se presentó hoy, es un montón de información, ¿sí? Pero entiendo que acá justamente están los registros vinculados a ese universo de más o menos 176.000 empresas, ¿sí? Donde si aparece el registro debería de aparecer en alguna de estas etapas, ¿sí? También hay toda una cosa vinculada a los trimestres de supervivencia, pero lo dejamos afuera por un tema justamente de no cargar tanto de información. Ahora vamos una placa más y vamos a ver, ¿sí? Lo que pasó en el número de empresas, por este lado, y después vamos a pasar a lo que es el personal ocupado. Entonces, ¿qué pasa cuando comparamos lo que pasó en el segundo trimestre del año con lo que pasó en el primer trimestre del año? Habíamos dicho que nacieron más o menos 5.500 empresas, ¿sí? Y esto supone, en relación a los 3 primeros meses del año, un aumento de 9,3%. Las muertes, por el contrario, que fueron ese número que habíamos dicho, 5.267, son casi un 40% menos de las muertes que tuvieron lugar en los primeros 3 meses del año. De vuelta, acá estamos mirando número de empresas, pero podemos hacer el mismo análisis si pasamos al personal ocupado, que justamente es otra de las dimensiones que recoja este nuevo set de datos que tenemos. ¿Cuántos puestos nacieron en el segundo trimestre? Nacieron cerca de 12.000 puestos nuevos, ¿sí? Lo que implica un aumento trimestral de 7,5%. ¿Cuántos puestos se destruyeron? En este caso se destruyeron casi 8.500 puestos de trabajo, pero implica una reducción del número de muertes de puestos de trabajo. Así que tenemos como las 2 dimensiones. Las dimensiones vinculadas al número de empresas y las dimensiones vinculadas a los puestos de trabajo que están asociados a estas empresas. ¿Sí? Ahora, si pasamos una placa más, lo que vamos a hacer es, nos vamos a apoyar en los hitos que recorrimos, ¿sí? Pero vamos a hacer justamente el tránsito por la pandemia. Acuérdense, acá tenemos el trimestre de mayor afectación, que fue el segundo trimestre del 2020, y lo que empezamos viendo es el inicio del cese. El inicio del cese es, recuerden, cuando la empresa tuvo actividad en el periodo anterior, pero no tiene actividad en este. ¿Y qué fue lo que pasó? Justamente cuando vino la pandemia, el inicio del cese, el inicio de ese tránsito que de alguna manera puede derivar eventualmente en la muerte tras 2 años, aumentó un 26%. ¿Sí? Esto es una información muy rica que antes no teníamos, porque no teníamos justamente una demografía de empresas, sí teníamos otras aproximaciones, pero esto justamente es bastante nuevo. Y en particular
como es interactivo el panel de datos, esto se puede ver por sectores, se puede ver por departamentos y se pueden ver por otro tipo de dimensiones vinculadas al tamaño de la empresa. O sea, simplemente interactúan con la información y pueden ver efectivamente lo que ustedes quieren. Quieren saber cuánto fue el inicio de cese, por ejemplo, en el sector vinculado a las artes o las actividades recreativas en Maldonado. Simplemente van cargando la información en la página del INE y efectivamente les va a mostrar algo así. ¿Sí? Entonces, en el primer tránsito por la pandemia lo que tenemos es el inicio del cese. Si vamos una placa más, ahora vamos a ver lo que pasó con el nacimiento. En este caso, obviamente que el nacimiento cae cuando arranca la pandemia. ¿Cuánto cae? Más o menos un 40% en relación a lo que teníamos un año atrás. Esta es la comparación con un año atrás, o sea, con junio del 2019. ¿Sí? Luego se empieza a recuperar y, bueno, volvemos a tener un ritmo de nacimiento de empresas similar al que teníamos antes de la pandemia. Incluso algo superior, sí, parece. Incluso algo superior porque también tenés, acá hay un montón de factores vinculados a lo que tenés con los rebotes, de alguna manera. Claro. ¿Sí? Y si pasamos ahora a la última placa, vamos a ver justamente el caso de las muertes de las empresas, donde de vuelta, acá tenemos el comienzo de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y luego si se fijan acá lo que es interesante es cómo acá tenemos un pico vinculado justamente a que acá es donde se va apagando el periodo en el cual se termina el cese de la empresa, ¿sí? Por eso hay un máximo de lo que serían las muertes en marzo del 2022, porque todavía estamos dentro de ese periodo donde justamente la empresa todavía está dentro de lo que es el inicio del cese, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora es una caída de las muertes asociada a que justamente ya transcurrieron 2 años desde junio del 2020 hasta junio del 2022 y justamente esas empresas que ya de alguna manera murieron se quedaron acá. ¿Se entendió un poquito esa dinámica? Porque justamente el periodo que se entiende necesario para catalogar una empresa como muerta son 2 años. Y es lo que transcurre de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la información. El inicio del cese ese del que hablabas es eso. El inicio del cese es una empresa que deja de tener actividad, ¿sí? Pero distinta a la muerte, porque la muerte no tiene actividad, pero tampoco tuvo durante 2 años. Claro. Entonces, acá en esta ventana de tiempo que nos queda comprendida entre estos 2 puntos, es donde vos pasás como del cese a la muerte. Por eso tenés ese aumento ahí y después también el cese. ¿Puede reiniciar en y ese después periodo? podrías efectivamente reiniciar, pero con el reinicio, es un poco entreverado la cosa, pero el reinicio no tuviste que haber muerto para reiniciar. ¿En qué sentido? Claro, tuviste que haber tenido algo de actividad durante esos 8 trimestres que son los 2 años. Entonces, esto es información nueva, es información que justamente forma parte de la nueva estrategia o el nuevo plan estratégico del INE de apoyar la formulación de estadísticas en registros administrativos y no tanto sobre encuestas. Bien. Muy bien.